y a Él solo le prestará servicio. Palabra de Dios. Aquí encontramos una doble tentación. La tentación del poder y la tentación del dinero. ¿Cuántas personas por tener poder y por tener dinero no son capaces de venderle su alma al diablo? Me acuerdo que en una ocasión allá en mi pueblo, un señor me contó todo triste: padre, el diablo no existe. ¿Por qué dice eso, mijo? Porque yo fui a las 12 de la noche allá a la punta de aquel cerro y le comencé a Satanás, a gritarle a Satanás y a decirle: Satanás, Satanás. Y no me contestó. Y le gritaba más fuerte: Satanás, Satanás, te doy mi alma, pero hazme rico, dame mucho dinero, te doy mi alma. Y Satanás no me contestó, así es que no existe. Y entonces le dije: mi hijo, no es que Satanás no exista. Lo que pasa es que ¿para qué va a hacer tratos contigo si tú ya vas directo hacia él? No es tarugo. ¿Para qué va a hacer tratos contigo si tú vas a grandes zancadas caminando hacia él? No necesita hacer tratos contigo. Anda, no seas menso. ¿Cómo es posible que estés dispuesto a venderle tu alma al diablo? Que estés dispuesto a hacer cualquier cochinada, a levantar falsos, calumnias, a humillar, a arrastrarte, a denigrarte, a destruir, incluso hasta matarte, con tal de obtener poder o de obtener dinero. Y vean ustedes el mundo, lo que hace la gente por tal de tener poder y por tal de tener dinero. Vea usted a los narcotraficantes, no les importa enyervar, no les importa destruir familias, no les importa destruir niños con tal de tener dinero, porque eso es lo que les importa, el dinero, y están ciegos. Me acuerdo que a un narcotraficante cuyo hijo cayó en las drogas, le dije: y ni aún así entiendes, viendo a tu hijo en las drogas, hundido, ¿no te das cuenta del daño que estás haciendo? Y me contestó aquel hombre: él cayó porque él quiso, y si él quiso, pues que se hunda. Anda, ¿qué es lo que ocasiona el dinero? ¿Qué es lo que ocasiona el poder? Ocasiona una enfermedad que se le llama cardioesclerosis. A lo mejor usted esa palabra elegante nunca la había oído, pero esa palabra significa dureza de corazón. La cardioesclerosis es cuando el corazón se te hace duro y no te importa nada. No te importa el sufrimiento de tus hijos, no te importa el sufrimiento de tu esposa, no te importa el sufrimiento de nadie, porque tu Dios es el dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, porque con uno de los dos quedaréis mal. No podéis servir a Dios y a las cosas. Hoy el Señor Jesús te enseña cómo vencer esa tentación. Acuérdate, Satanás, que está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo prestarás servicio. A ver, repite esa frase: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo prestarás servicio. Otra vez: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo prestarás servicio. Oye, qué hermoso decidirnos a eso,
decidirnos a servir al Señor, a llevar nuestra vida como Dios manda. Yo eso es lo que a veces intento de hacer entender a la gente, nada más que muchas veces no tengo éxito, de quererlos convencer de que hacer lo que Dios manda es lo que te da la felicidad. Y créemelo, fíjate si no es cierto. Si tú amas a tu esposa y tu esposa amas a tu esposo, lo tratas bien, con cariño, con respeto, hasta haciéndole su cuchicuchi, como les digo yo. Dígame usted qué esposo o qué esposa no son felices cuando se sienten amados. Dígame qué hijos no son felices cuando se sienten amados, protegidos y cuidados por sus padres. Y eso es lo que le manda el Señor. Después vamos a ver cómo el Señor te manda cuidar de tus hijos, educar a tus hijos. Y fíjate lo que va a ser tu vida. Cuando tú te entregas a tus niños cuando son pequeños, cuando tú les das amor, cariño, protección, educación, cuando tú a tus niños les enseñas a amar desde pequeñitos, ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos son grandes, tú te sientes orgullosos de ellos. ¿Por qué? Porque esos muchachos tienen su corazón lleno de amor. En primer lugar a Dios y en segundo lugar a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su patria. ¿Y cuál es la consecuencia? Que cuando tú estás viejito, ya chochito, que ya no puedas andar así, mira, todo chichalaquito. Aquellos hijos nunca te van a mandar a un asilo. Nunca te van a quitar el calor familiar. ¿Por qué? Porque fueron hijos que educaste e invertiste tu mejor tiempo en ellos, los llenaste de amor y ellos llenos de amor te seguirán amando. ¿Por qué? Porque no te olvidaste de lo principal. No se le olvide cómo comenzamos esta plática. Acuérdate de lo principal. A veces nosotros en el correr de la vida, con el pasar de los años, con el toparnos con tantos problemas y tantas dificultades, nos olvidamos de lo principal. Y lo principal, no se te olvide, en primer lugar es Dios. En segundo lugar, tu familia. Eso es lo principal. Y si tú siempre tienes eso en tu mente y siempre te estás acordando de eso que es lo principal, mira, tienes asegurado un tiempo feliz de tu vida. El otro día me contaban una historia que me dio francamente mucha tristeza. La historia de un hombre ya anciano que se quedó viudo, y entonces ese anciano invitó a su hijo y a su nuera a vivir en su casa. Al ver que su hijo no tenía dónde vivir, entonces comenzó a llamar a su nuera a su casa y pues los trajo allí a vivir con él. Dijo, pues sirve que no estoy yo solo. Pero ¿qué pasó? Aquel anciano poco a poco se dio cuenta que aquella nuera lo iba corriendo de su propia casa. ¿Por qué? Porque cuando menos pensó, ya no había las fotos de su esposa, ni las fotos de cuando ellos de su vida matrimonial, ni sus cosas personales en la casa. Ya todo lo había cambiado la nuera. Llegó un momento en que lo redujeron al cuarto más pequeño, porque ya no había espacio para él en la casa. Y llegó un momento en que francamente él tuvo que salir de la casa para irse a un asilo de ancianos. Cuando él, enojado de cómo trataba la nuera a su hijo, le dijo un día, ¡hey! No se te olvide que estás viviendo en mi casa. Y entonces la nuera aquella, ¿cuál su casa? Esta casa es nuestra porque nosotros vivimos aquí y su hijo va a ser el heredero. Así es que el que